Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Entre Nos de Sattva. Hoy día tengo a una amiga muy querida. Nos conocimos hace ya unos años en el Centro Chopra. Juntas dimos nuestro test o nuestros exámenes para poder pues ser instructoras del Centro Chopra. Ella también ella es psicóloga, pero también es instructora del Centro Chopra en meditación del sonido primordial y salud perfecta, estilo de vida Ayurveda. Es una amiga muy querida, vive en México, pero vive en muchos lados, Rocío, porque siempre está viajando. Así que para mí es un honor presentarla y que hubiera ella aceptado también esta invitación para estar en el Entrenos. Entonces, bienvenida, Rocío. Muchísimas gracias por estar aquí. Laura, gracias a ti por la invitación. En verdad es un honor y un placer estar aquí contigo y acompañarte en estas charlas y en estas entrevistas que haces tan bonitas y con tanta ayuda, ¿no? Para tanta gente. En Gracias. esta entrevista, bueno, pues esa también es mi intención, poder dar una lucecita a todas las personas que necesiten este cobijo en este momento. Mira, antes de comenzar nosotros pues a filmar esta entrevista, estábamos hablando y me estabas comentando de que tú estás hace ya un tiempo, un año si no me equivoco, ¿cierto? Y que vas para el segundo año en lo que se refiere a mindfulness. A mí me encantaría si tú me puedes contar sobre eso, Rocío, el mindfulness, porque todos hablan de mindfulness y todos están, es como que en algún momento se puso como muy de moda lo que era el mindfulness. Entonces me gustaría que tú me cuentes, que me digas un poquito más sobre ello para poder darlo a conocer. Pues mira, sí, efectivamente, como muchas cosas se ponen de moda, como se pone de moda la yoga, como se pone de moda meditar, como se pone, y es un decir ponerse de moda, porque realmente son, como tú sabes, son enseñanzas milenarias Exacto. que efectivamente traen una gran cantidad de conocimiento y de sabiduría en su forma, en su historia, en su filosofía. Sin embargo, es ahora que realmente están empezando a llegarnos Sí. a América, inclusive a cualquier parte de Occidente, ¿no? Realmente mindfulness no es la excepción. Ujú. Viene de lo mismo, de todas estas raíces, y viene a América más o menos en los años 70, Ujú. empieza como este auge, ¿no? De inclusive creo, los Beatles y toda esta época que querían, ¿no? Empezar a traer algunas ideas de Del por allá, oriente, de del oriente, Oriente, ¿no? ajá. Claro. Y empiezan con todas estas ideas y la psicología y la psiquiatría no quedan lejos de esto. Sí. Hay un libro muy famoso que escribe Eric Fromm con un maestro de budismo zen, que es que también fue muy importante. Y en este libro es como empieza toda esta revolución y toda esta inquietud de muchos, también de parte de la ciencia, de todas estos conocimientos, ¿no? Milenarios. Y entonces mindfulness llega a Massachusetts, empezó con el doctor John Kabat-Zinn. Bueno, no es doctor, él es un científico biólogo, y él trae toda esta idea y la implementa en un hospital en donde había muchos pacientes con dolores crónicos, Ya. con, con dolores muy fuertes. Entonces él hace el primer protocolo que se llama mindfulness basado para bajar el estrés, Ya. ¿no? El dolor. Y empieza a tener muchísimo éxito, ¿no? Y esto estoy hablando de 1980. O sea, realmente lleva muy poco tiempo, pero empezó a tener muchísimo auge porque también hay otra parte son medibles. O sea, a la ciencia le importa muchísimo tener estas partes muy medibles. Exacto. Entonces, bajo este protocolo, en donde también incluye ciertas
prácticas meditativas, se dan cuenta que la gente no desaparece en el dolor, como mucha gente cree, pero sí se reduce muchísimo los dolores y sobre todo la relación en cómo es la relación con el dolor que empiezan a tener las personas. Entonces, ¿por qué no? Si sirve para este tipo de dolores y de físicos, ¿qué sucede con los dolores del corazón? ¿Qué sucede con los dolores dentro de nosotros, no? Exacto. Entonces empiezan a generarse diferentes tipos de protocolos. Los protocolos son para efectivamente hacer las cosas tal y como son. O sea, tenemos que enseñar las clases dirigidas tal y como tienen que ser, porque tienen un principio, porque tienen un fundamento y es como se enseña, ¿sí? Yeah. Entonces, por eso es importante las certificaciones que vamos obteniendo y obviamente, como es algo sumamente vivo, exacto, ¿no? Sí. Se están generando diferentes protocolos de diferentes cosas. Entonces, tú puedes oír que existen mindfulness de autocompasión y de compasión, que existe el mindfulness para la alimentación, que existe para las adicciones, que existe para poder, para las emociones, y todos aquellos son gente sumamente preparadas. Es Dalai Lama que hace una invitación a toda esta parte científica, y entonces es Harvard y es Stanford y es la Universidad de Oxford quienes son los primeros en abrir dentro de sus universidades este tipo de laboratorios de investigación para poder generar todas estas investigaciones que son sumamente importantes y que hay, bueno, muchísimos ya resultados. Así es como llega mindfulness a Europa, Europa y América también. Exacto, pero qué interesante ver todo lo que hay atrás del mindfulness, porque uno escucha mindfulness, pero como que no le da el peso realmente de lo que es. Tanta investigación, tantos estudios para realmente ver de qué manera el mindfulness aporta esa ayuda a los pacientes que tú dices, por ejemplo, con dolores, o también a los que tú dices dolores del corazón, ¿no? Y hablando de eso, antes de comenzar también estábamos conversando y tú me comentabas de que tú vas a comenzar un máster, ¿cierto? Tu máster en mindfulness, y también la parte de mindfulness y compasión. Cuéntame un poquito de eso, Rocío, porque es muy interesante y yo creo que es muy importante el poder saber que existe el mindfulness y compasión, ¿cierto? Para con el resto y para con nosotros. Claro. Sí, mira, como psicóloga sí también me daba cuenta, ¿no? De esta parte de dolor, inclusive yo misma, ¿no? Cuántas veces momentos difíciles vamos uno pasando y por más que uno medita y por más que uno tiene la buena intención de cambiar, pues como que sobre todo esta parte de hablarnos bonito a nosotras mismas. Exacto. De tener esta compasión con nosotros mismos, pues sí me di cuenta que eso yo lo tenía bastante descuidado, ¿no? Descuidado, abandonado, sí. Porque es que nos hablamos de una manera lo que yo te decía, o sea, si nosotros, yo creo que ni a nuestro peor enemigo le hablamos como nos hablamos a nosotros mismos, y es tan importante. Entonces, yo me acuerdo que mi primer contacto con mindfulness y compasión, que fue con un excelente maestro aquí mexicano, que se llama Valentín Méndez, al cual de veras me dio esta clase, y yo me acuerdo que nos decía que nos habláramos con un tono tierno, con un tono cariñoso, y no me salía. O sea, no me salía, me sentía súper rara. Yo decía, ¿cómo me voy a hablar así? No entiendo qué me quiere decir, ¿no? Claro. Me sea súper cursi. No sé si ustedes usen esa palabra. Sí, claro. ¿No? Y no soy tan afectiva, entonces como que me costaba mucho trabajo, pero poco a poco fue entrando a la práctica, fui entrando a hacer conciencia, y la verdad es que sí,
mindfulness combinado con esta parte de compasión sí generan algo muy fuerte dentro de nosotros. Potente, Es potente. algo muy potente porque en verdad son estas capacidades que la capacidad de compasión está dentro de cada ser humano, es el centro del corazón y te lo puede decir cualquier religión, Exacto. cualquier religión. Lo que es importante en estos momentos de nuestra historia es que todo lo necesitamos de una forma, en protocolos, cómo se hace, entendido desde aquí para poder bajar al corazón. Y esa es lo que en estos momentos de nuestra historia nos está permitiendo, inclusive la pandemia, con estas nuevas tecnologías de hacer estas clases online y todos estos cursos online, ¿no? Eso es lo que nos están permitiendo ahorita. Ya todos estos conocimientos ya están abiertos, no como era como antes, como cuando era Famadeva, seguramente te va a platicar cómo era. Antes él se tuvo que ir a meter. Sí. A él no le llegaron. Él fue de los pioneros también que trajo parte de esta información. Sí, entonces nosotros ahora tenemos esta suerte. Entonces, con estas capacidades que ya traemos, lo que vamos a hacer es exponenciarlas, aprender a vivir con gratitud, con compasión, con gracia, con alegría, que es lo que realmente podemos empezar a hacer ese cambio que el mundo necesita. Por eso me interesó tanto esta maestría, que primero es sobre, estamos a punto de terminar el primer año, que es la maestría acerca de mindfulness y toda la neurociencia, todo el comportamiento de nuestros cerebros, de los sistemas que ya traemos también, y que es toda una parte evolutiva por la cual reaccionamos a diferentes cosas, que en el momento en que vamos conociéndolo es como un alivio, ¿no? Decir, ay, no, pues sí traigo todo esto de atrás, pero también tengo forma de cambiarlo. Claro, claro. ¿Sí? Tenemos forma de resetear todo. Exacto, entonces, por eso mindfulness es eso, darnos cuenta qué es lo que le pasa primero a nuestra mente, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones. Entonces ahí empieza un entrenamiento. Es más que un entrenamiento a base de prácticas con bases científicas y neurociencia. Perfecto. Entonces es como algo que pues tú y yo entendemos que esto nos llena y es algo que también va con nuestras formas de ser. No tiene que ser una filosofía, ninguna religión ni nada, no, es una forma de ser del ser humano. Y sí, así como Ayurveda cambió nuestra vida, sí, exacto, y nuestro estilo de vida, este tipo de conocimientos cambian nuestro estilo de vida, y lo más bonito es que lo podemos, sin necesidad de enseñarlo, simplemente vivirlo, darlo a los demás, porque de esto también se trata muchísimo lo que es mindfulness. Compasión, autocompasión. Es no nada más acompañarte en el sufrimiento del otro, sino acompañarnos en nuestro propio sufrimiento, que muchas veces, y yo te lo digo como psicóloga, muchas veces nosotros mismos no sabemos sostener nuestro dolor. Sí, es mucho más fácil hacerlo de lado, es mucho más fácil guardarlo, y de ahí es que vienen todas las consecuencias, ¿no? Entonces pienso que el mindfulness es como que te hace hacer conciencia realmente de lo que está pasando y de lo que estás pensando sobre todo, porque pues nosotros tenemos entre 60.000 a 80.000 pensamientos al día. Imagínate lo que significa el no hacer conciencia de lo que está pasando en tu cabeza, ¿no? Automáticamente. Sobre todo que te da como las técnicas para hacerlo. A convertirte en realidad en ese observador y trae diferentes, es todo un programa en donde tiene también diferentes formas de acercarte a eso. Y una de las primeras actitudes, sobre todo, es sin juicio. Claro, sin juicio. No enjuiciarnos, estamos súper acostumbrados por una educación, por un sistema acostumbrada a poner un juicio. Para empezar, si está bien o si está mal.
Exacto. Y aquí no se trata de eso, se trata de observar y darnos cuenta con esa experiencia, con ese pensamiento, con esa sensación, si es agradable, si es desagradable o simplemente es neutro. Ujú. ¿Sí? Que es muy diferente decir es bueno o es malo, Exacto, ¿no? exacto. Entonces, es muy fácil lo agradable y todos nos quedemos que quedar con lo agradable y ahora sí que no dejarlo ir, Ujú. ¿no? El momento. Pero ¿qué hacemos con lo desagradable? Claro. ¿Cómo lo enfrentamos? Entonces, la autocompasión, la compasión, a eso nos invita, a poder indagar qué es lo que nos está pasando, qué pensamientos hay detrás de esto que estoy haciendo, qué sentimientos, qué sensaciones en mi cuerpo. Esta conexión con el cuerpo es algo de veras muy especial, porque esto nunca nos va a dejar, Claro, claro. ¿sí? El cuerpo no nos va a dejar y el cuerpo no miente y lo sabemos perfectamente y lo hemos constatado en... Exactamente, o sea, tiene, el cuerpo grita, al final él te habla, pero cuando ya no escuchas, si no escuchas te va a gritar y te va a manifestar una enfermedad, es increíble, el cuerpo tiene su propio idioma, ¿no? Y hay que aprender a escucharlo. Exacto. Y una forma de aprender a escucharlo y aprender a escuchar no nada más las sensaciones del cuerpo, sino el corazón. ¿Qué Ujú. nos dice el corazón? Es en el momento en que podemos calmar nuestra mente. Y es en ese silencio cuando el corazón nos puede hablar y podemos nosotros escucharlo. Pero si únicamente estamos con todo lo externo, que además ahora hay muchísimo más que en la Exacto, época que exacto. hace 2500 años, hay muchísimas cosas externas que nos están bombardeando. Entonces, Información. poder entrenar la atención, nuestra mente a que esté atenta, es, de veras, yo creo que en esta época es un super plus. Y Sí. poder enseñar a las nuevas generaciones eso que nosotros no nos enseñaron, Ujú. yo creo que es algo muy valioso, muy, Sí, muy valioso. Yo lo veo con mis nietos, ¿no? Este, ya la educación es diferente, ya tienen más conciencia. A sí. ver, si están llorando, que decirles, no, ¿qué te duele? Y verdad que eso le duele a los demás. O sea, Mm. sí veo que ya las generaciones de nuestros hijos se están educando de una forma diferente, con más conciencia a Conciencia. las emociones, a Sí. los sentimientos, al sentimiento del otro, ¿no? Ujú. Porque pues a nosotros nos tocó otro tipo de generación, ¿no? Del Exacto. sistema y es con el que crecimos. Entonces, esta parte de compasión, yo creo que a poder abrazar nuestros propios dolores, sufrimientos, angustias, preocupaciones, insomnios, lo que sea, Exacto. lo Maravilloso. que nos esté pasando, la menopausia, lo que sea, Exacto. nos lleva a ese lugar de paz para poder actuar. Y eso que acabas de decir de la menopausia, por ejemplo, en las mujeres, es muy importante. Sería muy, muy bonito que la mujer entienda también, ¿no? Que es un cambio de época, es un cambio digamos, es un cambio lindo igual para una mujer la menopausia, ¿no? Pero qué lindo que sería ese caminar con este conocimiento, aún más, sería aún más lindo, ¿no? Sí, Poder aún más lindo. aún más lindo el poder ayudarse con el mindfulness, ¿no? Y sobre todo con el mindfulness y compasión, Con contigo, mindfulness y compasión. Entonces, exacto. ahorita esa es mi intención, prepararme para poder dar las clases de compasión, Qué ¿no? De hermoso. mindfulness y compasión y autocompasión. Cuando decimos autocompasión nos referimos a este cuidado, Exacto. ¿sí? A este cuidado, a este cobijo que nos podemos dar Ujú. para podernos entender y en ese, y automáticamente empiezas a entender el dolor del de enfrente, empiezas a Exacto. volverte más sensible a esos dolores sin que te impregnes con ese dolor.
Exacto. El Es muy dolor es de diferente, la ¿no? persona, pero tú tienes las herramientas también como para poder ayudar a esa persona que se dé cuenta de cómo puede, digamos, de cómo puede gestionar ese momento, ¿no? Eso que está pasando. Ujú. Entonces es maravilloso. El otro día cuando tú estabas hablando del corazón y dijiste algo también, bueno, ahora cuando estabas hablando del corazón y de la mente, se me vino a la mente algo que dijo el doctor Hari, es un doctor ayurveda que está en la India. En las escrituras de los Vedas, ¿cierto? Hablan de la mente, pero nosotros los occidentales cuando hablamos de la mente siempre estamos apuntando la cabeza, ¿no? Mi Ujú. mente. Y sin embargo, él decía, la mente no está ahí. Y nunca ha estado, decía, en el cerebro, en la cabeza, como el occidente cree. La mente está aquí, en el corazón. Y cuando tú usas tu mente con tu corazón, o sea, la mente y el corazón, ¿cierto? Pues nacen cosas hermosas, ¿no? Pero Claro, mientras digamos, si seguimos en estas polaridades y en estas separaciones, nunca vamos a poder entender que nosotros lo único que necesitamos es aprender a dar y recibir amor. Y que este es el momento, lo que tú hablabas, Rocío, que nosotros estamos en un momento de la historia de nuestras vidas donde lo que se tiene que fortalecer a como de lugar es el corazón, el amor. exacto. Y todas estas capacidades las tenemos, Claro, pero como dormidas, sí, ¿no? No tenemos ni siquiera, o sea, no es como que quiero hacer con el músculo aquí, ¿no? Y tengo que entrenar y por más que quiera, no, ya lo tenemos, ya lo tenemos, pero están dormidas y poco ya a lo poco están tenemos. despertando. Ujú. Y ahorita que dices de la mente, tiene toda la razón ese doctor, y yo como lo entendí, Ujú. fue que la mente la tenemos en todo nuestro organismo, en todas En las nuestras células, 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 claro, en las células. en todas nuestras células, porque lo que nos confundimos es con el cerebro, Sí, exacto. porque el cerebro tiene sus diferentes funciones, Ujú, pero la mente es mucho más allá del ujú, cerebro, exacto. ¿sí? Y esta mente está conectada con esta mente cósmica del Ujú, universo, exacto. que es mucho más allá de lo que es De todo las lo funciones físico, cerebrales. exacto, de todo lo físico, digamos. Y cada célula, como tú dices, cada célula, nosotros lo aprendimos en el Ayurveda también, y sobre todo en meditación del sonido primordial, cuando nos dicen, y cuando, bueno, y se lee el libro del doctor Deepak Chopra y Rudy Tansi, el doctor Rudy Tansi, el supergene, que es donde ellos te hablan de la genética y que tú tienes inclusive el poder de poder modificar tu genética a través de la meditación hablándole a tus células. Que ya Claro. no, la genética ya no es una sentencia de muerte, digamos, tu papá tuvo cáncer, tu mamá cáncer y tú cáncer, no. O sea, no es así. Puede cambiarse, puede ser diferente a través del cuidado, de la alimentación, de la compasión que tenemos con nosotros mismos y con los demás. No, es fascinante. Yo había escuchado mucho de mindfulness, pero no había llegado al mindfulness que tú me estabas contando, el de la compasión. A mí me parece que es maravilloso y que Los tendría, dos son muy importantes porque necesitamos el mindfulness de la mente para entender todos estos procedimientos, todos estos exacto, procesos, cómo funcionan nuestras voces interiores, ¿sí? ujú, ¿Por qué están ahí? Es toda una evolución que ha tenido el cerebro, ¿no? Desde el cerebro reptiliano hasta el exacto, cerebro humano y todos los procesos por los que pasamos y por los cuales reaccionamos. Por eso es factible el cambio. Pero claro, si no estamos atentos, si no estamos conscientes, si no nos abrazamos, inclusive ante estos patrones que tenemos de conducta, básicamente, ujú, pues es muy difícil hacer un cambio, claro. ¿no? Es simplemente hacemos repeticiones. Y la mente sí está acostumbrada, todo el cerebro, a funcionar a base de repeticiones. Ujú. Sabemos lo que hablaba Deepak Chopra del software del alma, el que es Ujú. el recuerdo se convierte
en una acción, en la acción en un deseo, después viene la acción y así vamos siempre como este ratoncito, estos hámster en las jaulas, en la ruedita, haciendo lo mismo y queriendo, como decía Einstein, resultados diferentes, ¿no? Diferente. Es de locos pensar que haciendo lo mismo vamos a tener resultados diferentes, ¿no? Así Entonces, es. eso dijo Albert Einstein. Entonces, maravilloso. Mira, realmente me encantaría conocer mucho más de lo que es, bueno, mindfulness y la compasión, ¿no? Realmente me encantó el tema, Rocío, y te agradezco muchísimo por esta entrevista, por esta, no sé, me diste un nuevo enfoque para el mindfulness. Me Qué, encantó y qué bueno que sí, esa era mi intención, ¿no? A poder poner una luz diferente a lo que, como decíamos, ¿no? A veces la yoga, muchísima gente sigue creyendo que yoga es y hacer posiciones, cuando hay algo exacto. mucho más atrás de fondo. Yo era la típica que yo creía que meditar era nada más sentarme a Exacto. meditar en un cojín, cerrar los ojos 20 minutos, aunque mis pensamientos llegaran, no sabía ni qué hacer con ellos, ahí estaban, igual me Exacto. iba, igual regresaba, y poco a poco, hasta que llegué al centro Chopra, fue cuando descubrí una meditación holística, Exacto. ¿no? Que es esto que tiene una base científica, que está unido al cuerpo con la forma de alimentarnos, y para mí esto cambió completamente mi forma de estilo de vida. Sí, No, sí. y no quiere decir que este estilo de vida sea adaptado a toda mi familia. No, yo también puedo decir lo mismo. Yo siempre he No, dicho, o sea, no, no. eso no quiere decir eso quiere decir que eso a mí me convenció, que eso yo estoy, y que a veces ese obstáculo pues Ujú. nos hace aprender más, ¿no? Porque no es Exacto. como dado, ¿no? No está dado. Con mucha paciencia y bueno, saber que cada uno tiene su momento y cada uno va a seguir el camino que es para él, ¿no? O para Exactamente. Entonces, sí, pero bueno, nosotros, me imagino que igual los chilenos, sí, han de ser así como nosotros, de que les encanta y por qué estás haciendo esto, y si eres vegetariana y por qué eres vegetariana, y es que te va a hacer daño y es que necesitas comer carne. Y bueno, y todas estas cosas, ¿no? Que sí, es entendible que la gente le llame la atención, ¿no? Cuando estamos acostumbrados a otra cosa. así es. Pero Pero bueno, son parte de nuestros obstáculos. así es. Mm. Así, pero bueno, ahí vamos y yo creo que ahora más que nunca la gente está despertando. Hay muchas personas despertando esta nueva conciencia, buscando la manera de conectarse con sí mismo a través de meditación, a través del yoga, a través de la ayurveda. Hay muchas, acá en Chile hay un movimiento bien grande con esas cosas, con estas enseñanzas milenarias, ¿no? Entonces, es bonito también ver cómo el mundo ya va yendo para allá, para cambiar un poco lo que teníamos y darle la bienvenida a lo nuevo. Yo creo que este año con la pandemia y con el encierro, no el encierro, la protección que hemos tenido que tener de meternos en nuestra casa y no solamente la casa física, sino también dentro de nosotros, porque nosotros estuvimos acá como 7 meses adentro, entonces es como, wow, tienes que llegar al final llegas a meterte en ti mismo y a ver cuáles son tus prioridades, qué es lo que está pasando en tu vida. Este año, con todo y todo, ha sido muy importante, muy importante. Han habido cambios muy potentes para muchas personas. Entonces yo creo que hay muchas personas también que ya le están dando la bienvenida a estas nuevas prácticas, a estas nuevas sabidurías, que no son nuevas, que son antiquísimas, pero que estaban dormidas, ¿no? Y empezar a despertar ese conocimiento innato, porque está dentro de nosotros, solo que está dormido. Y yo creo que sí son nuevas en el sentido de que es apenas hasta hace poco tiempo que se traen al Sí, conocimiento abierto, exacto. ¿no? Como Y tú que decías, aparte,
y aparte que se están enriqueciendo con conocimiento de gentes pensantes, Sí, claro. están de una forma que a todo el mundo ahora hay acceso para que cada vez más gentes lo tengan, ¿no? Sí. Como Ellos han ahorita, ¿no? De permitido. hecho, tengo eh, un maestro excelente chileno, Gonzalo Brito, ¿Ya? que es uno de mis Ah, mejores, que Gonzalo Brito. Gonzalo Brito, que es maestro chileno de mindfulness, es ¿Ya? excelente. Él está muy en contacto con la Universidad de Stanford, que es en donde él se ha hecho todas estas investigaciones y estudios. ¿Ya? Y pues se los recomiendo muchísimo, ampliamente, porque aparte les voy a decir algo bien honesto. No es lo mismo aprender en tu propio idioma. Ah, sí, sí. Sí, nosotros lo Aunque vivimos. hables perfecto, Sí, este, no es la misma calidez. Y por eso estoy estudiando en España, por eso estoy haciendo todo lo que puedo con mi propio idioma, porque después de haber aprendido todo lo de los Vedas, todo lo de Chopra en sí, inglés, sí, cuando lo recibes en español, pues sí es tu idioma. sí, Entonces hay que aprovechar esas oportunidades, ¿no? así es. Y esos maestros que tenemos. Voy a buscar sobre él, voy a buscar sobre Gonzalo Brito y puede ser ahí, quién sabe, por ahí siempre el entre nos hace sus mañas. Exactamente, puedes llevarla entre nos. Él habla también muchísimo y hermoso acerca de la importancia del perdón. Ya. Desde este punto de partida, no como el que a lo mejor tenemos en En, nuestro en el conocimiento occidente, de exacto. bagaje, Sí. ¿no? Porque une mucho la compasión. Yo tomé una de sus clases ahora en la pandemia sobre el perdón y no sabes lo que me ayudó muchísimo. Qué bueno. Perfecto, entonces voy a buscar sobre él. Y yo te agradezco, igual te digo, o sea, por ahí de repente, quién sabe, en el entrenos, después de un tiempo, tú fuiste también la que me ayudaste en una locura que se me metió en la cabeza y te escribí y tú lo conseguiste, que fue la entrevista con Shambhavi, con la esposa del doctor David Frawley, que nosotros también, bueno, le decimos Vamadeva, que también es conocido así. Y bueno, y la otra sorpresa que todavía no la voy a decir para el entrenos, pero todo ha sido también gracias a ti, Rocío, Ay, que no, no. te acuerdas que te escribí y te dije, es una locura que se me ha venido, pero y tú me dijiste que se necesita más loca en el mundo. Se Entonces, necesitan más gentes locas como tú en el mundo. Me queda claro. ¿No? Y tenemos esta dosis de locura que nos lleva a hacer cosas nuevas, así es, cosas, pero siempre con esta intención de un bien común, así es, así es. Bueno, Rocío, ¿no? muchísimas gracias. Yo sé que estás un poquito apuradita, pero yo te agradezco mucho, mucho por el tiempo que me has dado para el entrenos. Y bueno, esta será la primera de muchas que vengan el próximo año, yo creo, para que nos Feliz sigan de la hablando. vida, me encantará poderles hacer una pequeña meditación, no Exacto. sé. Exacto, me encantaría eso me encantaría para colocarlo en las redes de Satwa, sería maravilloso, porque sé que haces meditaciones para tus hijas tienen, ¿no? Una de tus niñas Sí, tiene un gimnasio, sí, pero mis el dos otro, hijas tienen un estudio y ahorita justamente de barra que se llama The Daily Method. sí, Y bueno, pues son jóvenes que sí, ante la pandemia también han tenido sus retos muy fuertes sí. en cuanto a su negocio. Y una de las cosas que hicimos fue pues apoyar a sus alumnas con meditaciones que daban 2 veces a la semana, ¿no? Perfecto, entonces, bueno, la próxima nos encontramos para una meditación, entonces, ¿te Claro parece? que sí, y sí quiero decirles que cada protocolo tiene sus propias meditaciones con sus propias finalidades, Ah, pero mira. todas se unen también. Es importante buscar una buena escuela y entender también que el mindfulness tiene que ser bien estudiado y que
así como todo tiene un comienzo, intermedio y final, ¿no? O sea, empiezas con mindfulness y después te puedes masterizar en otras ramas, ¿verdad? Exacto, Perfecto. exactamente. O puedes empezar también con compasión. Ahora sí que yo empecé con mindfulness porque es Mm. como el principio, ¿no? Y fue muy, muy interesante, fue muy enriquecedor hacerlo de esa forma. Qué rico. Bueno, muchísimas gracias entonces, Rocío. Y una vez No, más, gracias a ti, Laura, y lo único que les quisiera decir es que no le tengan miedo a los momentos difíciles, a los momentos de dolor, de sufrimiento, abrácenlos, abran su corazón, porque el miedo cierra nuestro corazón, así es. abran su corazón, entiendan, platiquen con estos dolores que nos van presentando o obstáculos, para qué sirven y les van a dar un sentido diferente. Así es. Gracias, ¿Sí? gracias. Entonces, Rocío, y muchísimas gracias a todos los que nos ven, los que nos están viendo en el Entrenos. Y a mí me resta simplemente decirles namaste.